Dios te bendiga. Esta es la pastora Nanette La José y hoy me ha tocado el privilegio de compartir con ustedes en este pequeño programa de momentos de reflexión. Háblame. Y quiero hacer una oración antes de comenzar la reflexión de esta tarde. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque tú nos has permitido compartir en este programa de momentos de reflexión. Háblame. Y yo te pido, Señor, que tú hables a cada una de nosotras y que pueda ser de bendición todo lo que vamos a traer para las damas que están escuchando este programa. Y todas estas cosas yo te las pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero compartir contigo acerca de un personaje muy interesante de la Biblia y es Marta de Betania. Así que para introducirnos en esta reflexión, vamos a buscar la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, versos del 38 al 42. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Dios añada bendición a su palabra. En este momento quiero compartir el título que le he dado a esta reflexión y es el siguiente: ¿es tu liderato un tropiezo para que Dios obre? ¿Es tu liderato un tropiezo para que Dios obre? Y quiero hablarles porque vamos a estudiar un personaje que observamos que tiene liderato en su casa. A pesar de que las mujeres en los tiempos bíblicos estaban sujetas a los varones del hogar, a los líderes varones del hogar, obviamente ella tenía un hermano que era Lázaro, pero entre las dos hermanas, Marta y María, Marta tenía un liderato mayor que María. María tenía una personalidad más pasiva. Y entrando un poco en el personaje de Marta, quiero decirles que el nombre Marta es un nombre de origen arameo que significa la dama. La ciudad donde ella vivía era Betania, una ciudad cercana al área de Jerusalén. Y Marta no era una persona que desconocía las cosas de Dios, sino al contrario, era una persona que estaba muy adiestrada en la doctrina judía y las enseñanzas, ¿verdad?, que habían recibido de los líderes religiosos de la época. Marta estaba consciente de que había una resurrección en el día futuro. Marta también estaba consciente y entendió que Cristo era el Hijo de Dios y que Cristo era el Cristo, Jesús era el Cristo, y por lo tanto ella observó el poder de Jesús en acción en las diferentes sanidades y liberaciones que el Señor hizo durante su ministerio terrenal. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que estaba clara de quién era la persona de Jesús, su capacidad y lo que la doctrina judía enseñaba respecto a todos los asuntos, ¿verdad?, religiosos. Ahora, hay que enfatizar que Marta tuvo varios encuentros con el Señor
en los cuales él tuvo que corregirla a ella debido a unas situaciones que surgieron en las cuales Marta no estaba entendiendo el plan de Dios para su vida y su familia. Primero que nada, quiero discutir, ¿verdad? Que el primer evento que tenemos registrado en el cual se menciona a Marta fue el que yo les leí ahora mismo en Lucas 10. Esto ocurre cuando Jesús y sus discípulos van a visitar a Marta y sus hermanos. Sabemos que la casa de Lázaro fue una casa que Jesús frecuentó en varias ocasiones que él se encontraba en el área. Jesús no vivía en Betania, pero cuando él se encontraba en el área, él iba allá a comer, a compartir con ellos, ¿verdad? Y estar un rato en la casa de ellos. No sabemos si en algún momento él se quedó a dormir allí, pero sí sabemos que él visitaba con frecuencia este hogar. Ahora, tenemos el primer evento. Llega Jesús allí con sus discípulos. María se sienta rápido en primera fila, como diría uno en forma jocosa, a escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero Marta está metida en la cocina, cocinando, limpiando y haciendo quehaceres en la casa. Surge el problema de que Marta ve que María sigue y sigue y sigue allí y va pasando el tiempo y Marta ajorada en la cocina tratando de cocinarle a todas esas personas que llegaron, porque acuérdate que Jesús llegó con los discípulos, así que eran 12 discípulos, Jesús 13, María 14, Lázaro 15 y ella 16. Había que cocinar para 16 personas. Entonces comienza en Marta un enojo al ver la falta de cooperación de su hermana. Aquí viene el primer punto de reflexión que yo quiero compartir contigo. En este caso, ¿qué era lo más importante? Hacer lo que Marta creía que ella debía hacer porque eso es lo que se ve bien, o hacer lo que el Señor quería que Marta hiciera, que fuera que aprovechara su presencia allí para recibir palabra espiritual para su alma. ¿Y por qué yo menciono este punto? Porque muchas veces las personas, las líderes, damas líderes, piensan que la prioridad es tratar de hacer lo que hay que hacer para que se vea bien, o porque ese es mi deber, o porque yo creo, tú viste, yo creo que es lo más correcto, o yo creo que es lo que se requiere en el momento. Pero el problema es que las prioridades nuestras como líderes no necesariamente son las prioridades del Señor en este momento. Y como diría, ¿verdad? Salomón en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Obviamente, Jesús tenía que comer y sus discípulos, porque no iban a estar en ayuno allí todo el tiempo. También había que mantener, ¿verdad?, la casa aseada, pero en este enfoque, Jesús quería que Marta estuviera más enfocada en recibir la enseñanza, especialmente porque Jesús no iba todos los días allí, especialmente porque Jesús sabía que él iba a morir en la cruz en un momento dado y él necesitaba que ella absorbiera esa enseñanza espiritual para su vida. Por eso, él estuvo más a gusto de que María se sentara a escucharle que el hecho de que Marta estuviera cocinando y tratando de atender la visita, porque esa visita
era una visita pastoral y por lo tanto la prioridad que él veía era escuchar lo que él tenía que decir. Por eso él lleva a Marta a una reflexión y le dice, tú estás afanada con los quehaceres y con lo que tú crees que es lo más importante, prioritario, o lo que yo vería como lo decente o aceptable al yo venir a visitarte. Pero en este momento eso no es lo que yo quiero que tú hagas. Y nos trae ese punto de impacto. Nosotras como líderes estamos poniendo tropiezo para que Dios obre. Estamos nosotras haciendo cosas a la ligera sin que sea el propósito de Dios para ese momento. Porque recuerda, hay un momento para las cosas, pero hay veces que tenemos mucha prisa. Y hablando de prisa, voy a hablarles del segundo punto de reflexión que quiero dialogar con ustedes en este momento. En la porción de Juan 11, el capítulo 11, versos del 1 al 40, tenemos el relato de la resurrección de Lázaro. Y en este relato vamos a ver de nuevo que Jesús se ve obligado a darle una palabra de consejo a Marta. Marta se entera de que Jesús se está acercando. Tenemos que tener como una parte del background, ¿verdad? De lo que había anterior a este capítulo, que ya Marta y María habían mandado a buscar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo. Ellas lo mandaron a buscar para que Jesús, que ellas sabían que tenía poder para sanar, viniera rápido a sanar a Lázaro antes de que él se muriera. Pero volvemos al punto. Ese no era el plan que Dios tenía en la mente. Por lo tanto, ellos, los discípulos y el Señor, se retuvieron. Inclusive, los mismos discípulos, sabiendo lo que estaba pasando, le dijeron, mira, se va a morir Lázaro, o sea, vámonos por ahí. Y él dijo, no olvídate, si esa muerte tiene un propósito, vamos a regodearnos por acá. Fíjate hasta lo que hizo el Señor. El Señor cogió y dijo, espérate, y ahora yo voy a quedar más tiempo por acá. En otras palabras, yo quiero que Lázaro esté bien muertito, no acabado de morir. Yo necesito que él esté bien muerto porque yo voy a resucitarlo y yo necesito que la gente entienda que yo voy a resucitar a un muerto de 4 días, no a que yo sane a un moribundo. Entonces, el Señor se cogió más tiempo de lo esperado. Ya tú sabes cómo estaría Marta y María, pero especialmente Marta, y se observa rápidamente su impulsividad cuando ella se entera de que Jesús ahora decidió venir y ella ni siquiera espera a que Jesús llegue a su casa. Inmediatamente sale corriendo de la casa a buscarlo a donde él estaba, de camino a su casa, y lo primero que le dijo fue, si tú hubieras llegado más temprano, Lázaro no se hubiera muerto. En otras palabras, como quien dice, vino a regañar al Señor. ¿Qué pasó que no viniste? Yo te estaba esperando. Ahora llegaste tarde. Esto ahora no se puede resolver. ¿Por qué tú no hiciste caso de que te mandamos a buscar? O sea, en otras palabras, vemos a Marta de nuevo con una impulsividad, de nuevo viendo como que las ideas que ella tenía eran las perfectas, era el plan organizado, era el plan ideal, era lo que se supone que hubiera pasado. Pues, ¿qué se supone? Yo te mandé a buscar, se supone que tú estuvieras aquí enseguida. Pero aquí empieza un problema. Marta estaba atribulada
porque Jesús llegó tarde. Marta no estaba entendiendo el propósito del Señor. Y el problema de este relato sigue aún más porque no solamente Marta fue a regañar al Señor, le dijo que estaba tarde, ya ahora no puede pasar nada, sino que cuando Jesús trata de darle la esperanza y poner fe en Marta para que entendiera que en él había poder para hacer cualquier cosa, entonces él dice, manden a que abran la tumba. Ella entra en incredulidad. ¿Qué? Abrir la tumba. Muchacho, pero ¿de qué tú estás hablando? Si él lleva 4 días ahí no hay quien se meta de la mal olor que hay. No se puede entrar. O sea, en otras palabras, Marta estaba tan fuera de la voluntad del Señor que aun cuando el Señor trató de demostrarle a ella que él podía hacer algo, ella en ese momento puso incredulidad. No se puede. Eso no va a ocurrir. No hagas esa locura de abrir esa puerta. Nos vamos aquí a asfixiar todo el mundo. O sea, una incredulidad crasa. Muchas veces las líderes, damas líderes, no, Dios no va a poder hacer eso. Eso nunca va a pasar. Esta situación nunca se va a arreglar. Nunca vamos a poder cambiar esta situación. Estamos nosotros poniendo nuestro liderato como un tropiezo para que Dios obre. Ese es el tema que estamos discutiendo hoy. Y bueno, ahí llegó el momento en que el Señor le dijo, mira, ábreme la puerta ya, que yo voy a hacer la obra. Y entonces, inclusive, Marta se puso hasta a discutir teología con el Señor. Yo sé que va a resucitar en el día postrero, yo conozco esa doctrina, yo sé lo que la Biblia dice. Bueno, a veces también nosotras empezamos a sacar textos bíblicos para justificar nuestros razonamientos, pero tenemos que entender que aun cuando la Biblia dice eso, la palabra también dice que el Señor es el Señor del día de reposo. En otras palabras, Él va por encima de todo lo que Él ha reglamentado y Él puede alterar todas las cosas que Él quiera alterar, aun cuando hayan sido leyes naturales o circunstancias que Él ha preparado en la vida normal de los humanos en el planeta Tierra. Y quiero hablarles del tercer evento con Marta. Y ustedes dirán, adiós, y no eran 2 nada más, lo del afán de la limpieza y la resurrección de Lázaro. Pues no, te voy a hablar de otro. Y este es el último que vamos a considerar en este momento, ¿verdad? Tenemos la porción también de Juan, capítulo 12, del 1 al 8. Ahí estamos hablando de cuando, y ustedes, yo sé que van a recordar el relato, cuando yo les recuerde a ustedes de la cena en donde María limpia los pies de Jesús con su pelo y derrama el perfume de nardo. Bueno, pues ahí también estaba Marta y Lázaro. Dice que Lázaro estaba sentado a la mesa con el Señor. Y Marta, ¿qué tú crees que estaba haciendo? Es lo mismo, afanada sirviendo. Y esto que te voy a decir, que esa casa, ¿verdad? Era una casa donde no era necesariamente la casa de Marta y María. Había muchas personas y se estaba haciendo una cena en honor a Jesús en ese día. Pues mira eso, la cena era en honor a Jesús y Marta vuelve otra vez a meterse a la cocina de nuevo. Entonces, en este momento, ¿verdad? El enfoque principal no es en Marta, pero yo quiero hablarles de cómo ella está presente en ese relato en relación a su hermana María. Y dice que María cogió un vaso de alabastro con perfume de nardo y lo derramó sobre los pies del Señor y lavó los pies del Señor con el pelo, ¿verdad? Y en los tiempos bíblicos
los hogares, cuando llegaban las visitas, los esclavos de la casa limpiaban los pies de los visitantes, ya que ustedes saben que ellos andaban con chancleta o sandalia, ¿verdad? Y eso acumulaba polvo porque en aquel tiempo no habían carreteras de brea ni de cemento, era polvo, era tierra. Así que esa labor le tocaba a las personas esclavas de la casa. Pero María quiso hacerlo, inclusive su acción trajo todo un revolú en esa cena, porque vino luego Judas Iscariote y dijo, esta señora está loca, ¿cómo ella va a derramar ese perfume tan caro en vez de venderlo a los pobres? Y eran hermanos que realmente, queridas hermanas, ese perfume era caro. Ese perfume se podía vender por 300 denarios y 300 denarios era el salario de casi un año, porque un año tiene 365 días y 300 denarios era el pago de 300 días de trabajo. Imagínense que cuando los apóstoles estaban con el Señor en aquel culto en donde había una multitud de 5,000 hombres, sin contar la mujer y los niños, los discípulos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compramos? ¿De dónde vamos a sacar 200 denarios para comprar comida para toda esta multitud? O sea, en otras palabras, era tanto dinero que 200, no 300, porque acuérdate que el perfume costaba 300, pero aún 200 era una cantidad exorbitante de dinero que servía para darle comida a 5,000 hombres, más añadirle mujer y niños, que a lo mejor eso podía llegar hasta 10,000 personas, porque ustedes saben que en aquellos tiempos las mujeres tenían muchos hijos. Así que así de valor era este perfume, mas sin embargo Marta se enfocó en estar en la cocina metida de nuevo, en lugar de en la adoración que estaba su hermano. Nuevamente, lo que ella creía correcto. Se está haciendo una cena en honor a Jesús. Mi deber es estar en la cocina. Y yo quiero decirles, hermanos, hermanas, que en ocasiones yo he estado de visita en ciertos hogares y he observado en muchas ocasiones, yo he tenido que exhortar a la persona que me está recibiendo en su hogar, siéntate aquí, hablar, olvídate de eso, porque muchas veces las damas se enfocan, ay, necesito servir bien, tengo que darle comida a la persona, o tengo que darle refresco, o tengo que darle un pedazo de bizcocho. Y a veces lo que la persona desea es compartir. El Señor quería que Marta entendiera que aunque ella tenía un liderato, que aunque ella tenía una mente para evaluar, ¿verdad?, las necesidades del momento, que aun cuando estaba socialmente correcto, que ella quisiera atender al Señor en la mejor forma posible, ella no estaba entendiendo que el propósito que el Señor tenía en ese momento era que ella soltara los afanes, la ansiedad, los deberes, lo que se supone que sea lo que se haga, lo que se ve socialmente, y escuchara la dirección del Señor para el propósito que él tenía con ella. Y ese es un punto que las líderes tenemos que entender. A veces no debemos actuar rápido. A veces hay momentos que hay que esperar cuál es la dirección de Dios sobre un asunto. Recordemos qué pasó con Saúl cuando Saúl se adelantó al ver que Samuel no llegaba a tiempo para hacer el sacrificio y los enemigos estaban venciendo al pueblo de Israel, y Saúl se tiró a lo loco a hacer sacrificios y tomar roles que no le correspondían, y eso le costó el reino. Muchas líderes a veces no esperan la dirección del Señor, tienen una ansiedad de que tenemos que terminar esto, aquello, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y no buscan la dirección de Dios. Pero el Señor quiere que como líderes trabajemos juntamente, mano a mano con Él,
no adelantado, no culpando a Dios porque llegó tarde, no culpando a Dios porque salió esto en la forma que yo no quería. ¿Por qué salió esto así? Eso no era lo que yo quería. Pero a veces el Señor necesita enseñarnos a someternos a su voluntad, porque no somos nosotras las jefas de este asunto. Es el Señor el jefe y Él es el que nos va a dar las instrucciones. Recuerden, para darle esta palabra final, que el Señor enseñó claramente, ¿verdad? Que nosotros no podemos tomar el control de las cosas, que nosotros tenemos que esperar la dirección de Dios en todos los asuntos, porque podemos fallar y tomar decisiones equivocadas. Y nos dijo también que aunque hayamos hecho todo, aún siervos inútiles somos. Y el que oye esa frase dice, ay, pero qué insulto. ¿Cómo el Señor le dice eso a uno? Ay, yo me siento insultada. Pero tú sabes, esa frase no es un insulto. Esa frase lo que quiere decir es que por más que tú te afanes en tratar de hacer lo que tú crees que hay que hacer, nunca vamos a poder llegar a hacer todo lo que el Señor quisiera porque nuestra capacidad humana nos limita. Por eso es que Él prefiere obediencia y no sacrificio, porque cuando obedecemos a lo que el Señor quiere que hagamos, no perdemos tiempo. Cuando uno se manda a hacer las cosas a lo loco, uno hace perder tiempo a Dios, porque si ese no es el plan que Dios tiene, entonces lo que va a suceder es que Él va a tener que volver a llevarnos a cero y empezar de nuevo el proceso del plan. Mientras si nosotros esperamos la dirección del Señor en los asuntos, no perdemos tiempo y realmente avanzamos, porque entonces no tenemos que volver a cero, sino que continuamos el camino. Así que, queridas hermanas, esta es la palabra que tenemos para cada una de nosotras, porque yo también recibo el mensaje en este momento y yo voy a hacer una oración para cerrar esta reflexión, esperando que haya sido de bendición a tu vida y para la gloria del Señor. Señor y Padre Celestial, en esta tarde, ¿verdad? Te damos gracias. Nos has permitido traer esta reflexión en este programa y te pido que esta palabra haya sido de bendición para cada una de las hermanas que está escuchando y que nos enseñes a esperar en ti y nos ayudes a reducir la ansiedad, la prisa y esperar tiempo de tuyo para todos los asuntos de nuestra vida y de nuestros ministerios. Y todas estas cosas, Padre, yo te las pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.